días. Comenzamos una edición más de UNCA Online Arandúpoti. En esta ocasión queremos saludar muy cordialmente a toda la distinguida audiencia que nos ve y nos escucha a través de las redes sociales. Tenemos la ilustre visita del ingeniero Richard García, quien es coordinador de la sede de producción en Juan Manuel Frutos. Él está coordinando los trabajos en Juan Manuel Frutos, con quien vamos a estar conversando ampliamente. Muy buenos días, compañero ingeniero Richard. ¿Cómo estás? Seas bienvenido. Buen día, profesor William. En nombre tuyo también a tu equipo de trabajo. Muy buenos días para la audiencia. Y estamos a las órdenes. Excelente, profesor. Sabemos que producción tiene la Facultad de Ciencias de la Producción, tiene varias sedes en donde están funcionando varias carreras. Creo que en total son como 9 carreras que están teniendo actualmente, y el profesor Richard el ingeniero Richard es el que coordina las actividades en esta localidad de Pastoreo. ¿Qué tal, cómo va la sede? ¿Cuáles son las carreras que están teniendo en esa filial, profesor Richard? Sí, profesor William, la filial Juan Manuel Frutos justamente está ubicado en el distrito de Dr. Juan Manuel Frutos y actualmente cuenta con la carrera de Ingeniería Agronómica, específicamente una carrera, y que está funcionando ahora en su plenitud en la sede propia que se tiene allí dentro del distrito. Y bueno, primeramente gracias por la invitación, ¿verdad? Y tratar un poco de transmitirle a la gente las buenas actividades, las actividades que se tienen allí dentro de la filial, ¿verdad? Y nosotros tenemos ya como un trabajo estable allí que cada año estamos haciendo a partir del año 2019 el día de campo, ¿verdad? Que es, por decirlo así, un producto estrella que tenemos allí conjuntamente con todo el equipo tecnoacadémico, y es lo que la gente ve, pero una representación externa visible, algo que de repente no es tan visible como es el trabajo académico en sí. Pastoreo es una ciudad relativamente pequeña, ¿verdad? En relación a lo que sería la ciudad de Caguazú. La ciudad de Caguazú estaría con entre 150 170 mil habitantes. Oviedo estaría entre 140 mil, entre 130 a 140 mil habitantes actualmente. ¿Cómo hacen con el tema de los docentes? Lo que quiero significar es que al ser una ciudad o unas ciudades multifuncionales, existen varios profesionales que puedan trabajar en la universidad. Por ejemplo, ya sean médicos, ingenieros, contadores, hay de todo en la ciudad. ¿Y cómo hacen, si puedes hablarme del cuerpo docente de ese lugar, de dónde vienen, son de ahí, cuál es el perfil de la carrera y qué es lo que se está avisorando para el futuro? Bien, interesante punto, profesor. Una de las fortalezas justamente que se tiene en la filial es el equipo tecnoacadémico, que como mencioné. Y tenemos, por ejemplo, docentes que vienen de diferentes puntos del país para enseñar en ese lugar, en ese distrito. Gente de Alto Paraná, gente de la capital, de Caguazú, Coronel Oviedo, de San Pedro, de Cazapá, de varios puntos del país, ¿verdad? Ahora, el proceso de selección docente se sabe que es por concurso público, pero dada la casualidad, por decirlo así, ¿verdad? En esa filial tenemos un equipo muy bueno. Justamente hay una parte interesante, que es la complementariedad que se tiene entre personas o profesionales muy experimentadas, y que también se está incorporando a gente joven, y ese dinamismo hace que los propios estudiantes sientan eso y tienen mucho por crecer todavía. En ese sentido es muy bueno. Pero se tienen docentes de todos los lugares. En cuanto a tu pregunta,
el distrito en sí, en términos de número de habitantes, es relativamente pequeño, alrededor de 25.000 y algo más de habitantes, pero está ubicado en un lugar estratégicamente posicionado desde lo que hacemos, ¿verdad? Que es la formación de profesionales en el ámbito agropecuario y específicamente de la carrera de ingeniería agronómica. Fíjate, William, de que allí, por ejemplo, tenemos Campo 9 que está al lado, Vaquería que está cerca, San Joaquín, Caguazú, y estoy mencionando lugares que son muy productivos desde el punto de vista agrícola ganadero. Y en ese sentido, la filial tiene un potencial enorme para ir desarrollando eso. Y como Universidad Respuesta también, entonces colaboramos en parte para eso. Pero estratégicamente está súper bien ubicado, mismo desde el punto de vista de que los jóvenes se van para estudiar. Y es un pueblo tranquilo en ese sentido. Y en mi caso, por ejemplo, muchas veces me tocó ya hablar con los padres, ¿verdad? Y no hay mejor sensación de decirle al papá o a la mamá que viene y trae a su hijo y decirle, vas a dejar en buenas manos a tus hijos. Porque el ambiente es tranquilo, las personas de allí se conocen, ¿verdad? Y eso da también la seguridad y una tranquilidad para la formación de esos jóvenes. Desde el punto de vista ubicación estratégica lo tiene, ¿verdad? Porque justamente otro de los puntos que me gustaría mencionar, si puedo pasar, justamente es la parte de las alianzas que se tiene hoy en día por medio de convenios. Esos convenios se tienen con empresas privadas que están ahí alrededor y que justamente buscan y quieren tener a egresados que sean conocedores del área y específicamente en la parte de agronomía, ingeniería agronómica, y saben que se formaron allí en un ambiente local y saben que conocen el ambiente. Entonces están buscando ese perfil de egresados también y estamos colaborando, y por medio de esos convenios nosotros también sabemos de cierta forma qué es lo que requiere el ambiente laboral allí, principalmente en esa zona porque es muy productor. Muchos egresados de otros lugares también vienen y encuentran trabajo en el departamento de Caguazú y de allí se van a otros departamentos por la conglomeración de empresas que se tiene. Y por qué no decir que el impulso muy grande que tenemos por parte de la municipalidad. Hoy en día tenemos un convenio firmado con la municipalidad en sí, a través de la persona del intendente, y quienes están apoyando bastante, incluso nos apoyan para el desarrollo también del campo porque los recursos son limitados. A partir de ese convenio también llegamos a hacer reuniones con los supervisores de los colegios y a través de los supervisores con los directores de los distintos colegios para darle oportunidad de ingreso a los jóvenes de la zona principalmente. Y este año tuvimos justamente una muy buena cantidad de estudiantes quienes son locales del distrito, quienes son apoyados económicamente por medio de ese convenio desde la municipalidad, pero también acompañados por sus directores. En ese sentido implementamos algunas cosas. Pero es importante resaltar en ese sentido, profesor William, de que cuando hay resultados que la gente ve, normalmente también inspira a más gente para que podamos atraer más, ¿verdad? Entonces el trabajo, una vez que sienten los otros, también apoyan. Y ese es un mensaje muy importante porque a veces nos cerramos y no vemos que podemos inspirar también a otra gente para que nos apoyen, ¿verdad? Y por eso dije que vamos a entrar en eso, en el campo. El campo de práctica y experimental es un espacio muy bueno que la gente ve. Pero, vuelvo a repetir, esa es una representación visible nada más. Pero eso no iba a ser posible si no tuviéramos un equipo tecnoacadémico bien estructurado, y en ese sentido lo tenemos, y gracias a eso tenemos también esa representación visible. Y eso inspira y da gusto. Y además de eso, entonces damos una respuesta, por lo menos en el proceso de formación,
Ahora vamos al otro punto que justamente es el punto fuerte hoy en día que tenemos, que son los días de campo. Antes, profesor, quisiera preguntarte, seguramente hay gente que están viendo y teniendo en cuenta lo que estás diciendo, ¿verdad? Y tenemos un sobrino, un primo, un amigo, un hijo, un conocido que quiera estudiar ingeniería agronómica, ¿verdad? ¿Qué es lo que y para qué, a qué efecto él estudiaría? Si podés explicarle a la audiencia la carrera de ingeniería, en qué se basa y cuál sería el perfil de salida y en qué se ocuparía una persona que estudia esta carrera. Bien, voy a resumir de una manera un poco práctica esto, profesor. En este contexto de pandemia, si nosotros llegamos a analizar un poquitito el sector que más se movió o que prácticamente no limitó su movimiento fue el sector agropecuario, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, y además de eso, los ingresos que se obtuvieron principalmente fueron gracias a la exportación de alimentos al mundo, ¿verdad? Entonces, parto de esto que el ingeniero agrónomo, cuando se forma, está capacitado, ¿verdad? Gracias a su proceso de formación, una vez que egresa, está capacitado para liderar todo lo que se refiere a la parte productiva y específicamente a la parte agrícola, de los cultivos en sí, porque ese debe ser su fuerte. Y cuando hablamos de cultivos en sí, nosotros solemos clasificar, hay muchas clasificaciones, pero dos cuestiones muy importantes en lo que hacemos allí también en la zona. La sede también, Coronel Oviedo también tiene, que son los cultivos extensivos. Me refiero a cultivos extensivos y principalmente lo que son de verano, ¿verdad? Por ejemplo, maíz, soja es nuestro producto estrella también a nivel país. Y a nivel mundial, ¿verdad? Creo que somos los cuarto, tercer exportadores de soja. Siempre nos mantenemos en ese... En el mundo, en especial para China parece que se envía, con ¿verdad? respecto a la superficie producida, ¿verdad? Y entonces es un orgullo para nosotros desde ese punto de vista, ¿verdad? Entonces, partiendo de eso, me refiero otra vez a los cultivos extensivos. Si nos referimos, y si el estudiante o el egresado está interesado en trabajar en una empresa privada, por decirlo así puede ser, normalmente las empresas buscan a estos que sean asesores en la parte de producción de cultivos extensivos, soja, maíz, etcétera, y en invierno tal vez da trigo, la avena, etcétera, pero en menor escala. Decime, profesor, antes de continuar, ¿cuáles son los mayores cultivos que tiene Paraguay? El primero es la soja, el segundo el trigo, el tercero el maíz, el segundo tenemos nosotros... maíz, trigo, caña de azúcar regionalmente, ¿verdad? Caña de azúcar también es importante a nivel local, porque en el departamento de Caguazú y específicamente en esa zona también se tienen ya las fábricas instaladas, que genera además de eso una muy buena cantidad de mano de obra para la gente, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos eso, pero vuelvo a repetir, a nosotros se nos caracteriza más bien por la producción de soja a nivel mundial. A nivel mundial, sí. El maíz tiene una connotación bastante interesante también porque se usa y mucho en esa zona para la alimentación animal. O sea que no solamente la planta entera en sí. Entonces es un rubro bastante interesante que tiene su impacto también en lo económico. Y dada la casualidad en este caso, en este distrito, justamente la mayor parte de los habitantes, de que trabajan, se van a Campo 9 y se van a trabajar con las empresas que tienen a su cargo el procesamiento de leche o los productores de leche en sí, en los tambos, ¿verdad? Por lo tanto, es muy importante fortalecer, y es que se puede fortalecer esa parte. Bueno, siguiendo con el profesor William, ¿verdad? Los cultivos extensivos. Porque me preguntaste qué es lo que hace, ¿verdad? Pero por otra parte está la producción hortícola en sí, ¿verdad? Y allí nosotros de repente a veces hacemos una charla técnica con los docentes y eso, y decimos, hoy en día esto es lo que nosotros también tenemos que fortalecer. ¿Por qué? Porque se trabaja con pequeñas superficies y en pequeñas superficies se generan buenos ingresos. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes se van y son normalmente hijos de productores con pequeña superficie. Pero nosotros si solamente le cargamos con que tiene que trabajar para empresas grandes, etcétera,
Entonces, también nosotros tenemos una cierta responsabilidad en eso, ¿no? Tenemos que enfocarnos un poco también en el proceso de producción, que sean emprendedores, ¿verdad? Entonces, eso lo pueden hacer en pequeñas superficies y haciéndolo bien, van a conseguir grandes resultados. Desde el punto de vista técnico, porque también uno puede decir, ¿verdad? Sí, pero la cuestión está en la comercialización, etcétera. Pero sí, desde el punto de vista técnico lo podemos hacer y muy bien. Entonces, cultivos extensivos y los cultivos que son así a pequeña superficie, como los cultivos intensivos, como la horticultura, por citarlo así, nosotros tenemos una cantidad muy buena de productores de tomate, de locote. También hay muchos productores de sandía, melón, y que están implementando ya desde el tercer, cuarto año técnicas muy importantes, avanzadas en ese proceso productivo, y ellos ya están consiguiendo aplicar sus conocimientos, ¿verdad? Se suele hablar bastante de los niveles y en este caso hablamos de la aplicación ya de esos conocimientos. Y la mayoría de ellos lo hacen ya en la propia filial, en este caso, de la facultad, porque todavía no hablé de eso, que tiene 21 hectáreas, nuestra filial tiene 21. Bastante amplio. 21 hectáreas. Y fíjate que el profesor desarrolla sus clases, sale de su clase y ya se va, y ahí ya tiene a 50 metros, a 100 metros ya el lugar de prácticas. Y eso es un plus también, porque los estudiantes se sienten acompañados en ese sentido, ¿verdad? Tenemos docente de tiempo completo también allí, que es un compañero muy bueno en lo que hace. El profesor suele venir con su bota, su zapato, y en el día ya se pone su bota y se va al campo y le acompaña directamente en el campo, ¿verdad? Eso es un mérito, porque hablaba también de la polifuncionalidad de los docentes, ¿verdad? Claro. Son personas que hacen a una institución ese plus que le dan, y es una sensación muy interesante que se transmite también a... ¿Tienen algún tipo de investigación que están realizando con respecto a ello? Sí, en estos días de campo lo que nosotros hacemos son exposiciones de los trabajos de investigación de nuestros estudiantes, principalmente los trabajos de campo de las investigaciones experimentales. En ese sentido, la coordinación de investigación, por medio de la dirección de investigación, tenemos líneas de trabajo, y esas líneas nacieron, ¿verdad?, a partir de ciertos conocimientos de la región, y eso se está empezando a trabajar el profesor William, y ya está teniendo sus resultados. Este último día de campo que tuvimos, justamente ya empezaron a participar productores organizados en el día de campo. Y esa es una respuesta que nosotros damos ya a partir de la dirección de investigación, pero se convierte ya en algo de dirección de extensión. Ahí me cuenta la compañera que está pasando las imágenes en vivo, ¿verdad? Así es, compañera. De lo que estás hablando, del campo de práctica. Sí, sí. Allí seguramente hay un video también que es del año 2019, después del año 2020 y este año del año 2021, justamente por más que estuvimos en un contexto de pandemia, como da el espacio físico allí, entonces tuvimos, y liderado por el propio intendente de allí, entonces se pudo convocar a los productores organizados esta vez, quienes tuvieron la oportunidad de interactuar con los actores clave, en este caso, quienes son los propios estudiantes, tesistas, y con la incorporación de algunas técnicas de mejora en sus cultivos. Entonces vienen, y fue muy gratificante esto, la última sesión que tuvimos, el último día de campo, porque los productores mencionaron de que deberíamos de tener por lo menos dos veces por semestre este tipo de iniciativas, o 4 veces al año este tipo de iniciativas, ¿verdad? Ustedes tuvieron personas también de la gobernación, de la municipalidad, y algunos actores locales también. Y entonces estamos pensando ya ahora la limitación, y dijeron, ¿cuál es la limitación para que accedan? Y vehículos para que puedan venir, ¿verdad? Una buena forma de hacer extensión, profesor, porque tenemos una diversidad muy grande de rubros de cultivo ahí en el campo, instalados,
con técnicos ya capacitados en eso, acompañados por docentes, y entonces el productor se va y se nutre bastante con informaciones, pero nosotros también quedamos con los requerimientos que dicen, mira, que sería tan importante también hacer esto. Cito algunos ejemplos. En ese día de campo tuvimos, por ejemplo, variedades de tomate rastrero con un método interesante de producción. Y entonces empezaron a preguntar cuál es la variedad y cómo. Entonces quedaron un grupo de productores de tomate a conversar con el tesista. Y el tesista obviamente también está vinculado con la producción de tomate, por ejemplo. Otros que se acercaron y preguntaron principalmente por la producción de forraje. Por ejemplo, mar alfalfa que tenemos allí hoy en día, producción de semillas para distribuir a la gente. Y te cuento que ayer justamente, y casi todos los días se van a pedirnos semillas de mar alfalfa, por ejemplo. ¿Por qué digo mar alfalfa? Que es algo que se utiliza bastante para la alimentación animal. Como te dije que estamos en una cuenca lechera también. Entonces se van y se preocupan y le decimos, ¿y cuánto cuesta esto? No, nada. Pero sabes que lo único que te pedimos es que te vayas, plantes y que después le pueda dar otra vez al vecino. Eso nomás es lo que te pedimos, ¿verdad? Entonces a la gente le gusta. Maíz, por ejemplo, como te dije, es bastante interesante. Pero ¿hay algún tipo de control? ¿Eso está todo anotado en algún lugar? Viste, profesor, de que es muy interesante, ¿verdad? Es muy interesante realmente porque es lo que se espera de una universidad. A esto se lo denomina en economía, administración, un desarrollo socioeconómico, o sea, el desarrollo de la sociedad y por ende de la economía de la sociedad que va a mejorar la calidad de vida de las personas. Lo que yo te sugeriría en este caso, me gusta mucho el tema porque pasa por una cuestión de responsabilidad social, si es que podemos asentarlo en un plan estratégico y posterior a ello a un plan operativo de investigación y extensión universitaria. El otro día estuve nombrando, se estuvo hablando, siempre se habla de la academia, la investigación y la extensión. Yo preferiría decir investigación, academia y extensión. ¿Por qué? Porque investigación hace a la academia, ¿verdad? Si solamente nosotros presentamos el proceso de enseñanza-aprendizaje, entonces puede convertirse en una transferencia de conocimiento. Sin embargo, si hay investigación, entonces hay innovación. Innovación más investigación es desarrollo. Entonces, este es el modelo de universidad que se pretende, el desarrollo. A lo que hay que tener dos cuestiones, lo que yo sugeriría, ¿verdad? Para la gente que escucha también. Uno es dejar todo en acta, dejar todo, y el posterior, cuando sale ese producto, cuando se le da al productor, al pequeño productor, que es la ayuda que se le da, ¿verdad? No controlarlo, pero sí anotar a quienes le ayuda y luego se puede cuantificar. Te quería preguntar si seguramente no tienen datos de cuantificación en guaraníes o en dólares en el caso de la soja, de lo que están haciendo, pero yo creo que puede ser una cuestión interesante para conveniar con la Facultad de Ciencias Económicas. Yo trabajo en la Facultad de Ciencias Económicas y me acuerdo que en una ocasión se presentó una tesis de cuántos en guaraníes y en dólares es lo que mueve, por ejemplo, la caña de azúcar en el mercado número 1. Y bastante alto, ¿verdad? La caña de azúcar y el azúcar. Fue una tesis de años atrás que fue interesante. Entonces, a nosotros, yo lo que veo que sería interesante complementar con la cuestión monetaria, ver cuánto es el movimiento que genera la sede de pastoreo a la sociedad. Por ejemplo, te doy un ejemplo analógico sencillo. La Facultad de Odontología, por ejemplo, ellos cuantifican, le atienden a 10 pacientes, le sanan el diente y es tantos miles de guaraníes. Y llegan cerca pasan los 100 millones. O sea, seguramente ustedes están generando muchísimo realmente. Pero necesitamos nosotros cuantificar. La investigación, pues esa. Cuantificar y demostrarle a la gente, acá está lo que está haciendo la universidad a través de la carrera de Ingeniería Agronómica en Pastoría. Sería
Sería un boom realmente, si podamos cuantificar y mostrarle a la gente. La otra cuestión interesante que veo es, la otra cuestión muy interesante que veo son los convenios, la ayuda que tienen de la municipalidad, de los entes. Pienso nomás que a la municipalidad de Pastoreo le va a salir más barato ayudarle a ustedes que ayudarle uno por uno a esas personas, a esos productores. Porque ustedes le van a dar el know-how, o sea, el conocimiento para que puedan desarrollar su producto y para que puedan mejorar su calidad de vida. Porque finalmente lo que se busca pues, es mejorar la calidad de vida del actor interno, que es el docente, que bien lo nombraste, que son gente muy capacitada, muy capaz, tecnocientífica. Eso quiere decir que son técnicos y tienen conocimiento científico. De los funcionarios y de los estudiantes, ¿verdad? Y por otro lado, desarrollar la sociedad. Finalmente, el objetivo de la universidad, vuelvo a reiterar, es desarrollar a la sociedad. ¿Cómo se desarrolla a la sociedad? Y mejorando la calidad de vida de tus estudiantes. Porque el tipo va a salir, se va a ir a su comunidad y va a mejorar su comunidad. Porque ya tiene conocimiento. No sé si es interesante. Quiero leer un poco las personas que nos están saludando a través de las redes sociales. Dice Marciana Martínez Aquino, excelente profesor. Miriam Díaz, excelente. Nicodemo Cáceres Candia también le saluda al ingeniero. Liz Fariña también está saludando al ingeniero y así lo hace también Elvio Martínez. Entonces, una cantidad de personas. Nor Elisos, excelente gestión. Ingeniero Richard García. Elvio Martínez, ya dije, Liz Fariña. O sea, muchas personas que están, en realidad son bastantes mensajes que están llegando de apoyo a usted, apreciado ingeniero. Bien, continuamos entonces con la explicación. Sí, estábamos justamente en ese contexto, profesor, y esa es una idea. Menciono nuevamente, ¿verdad?, la polifuncionalidad, valga la redundancia, de los funcionarios, como mencioné. Como en toda institución, los recursos normalmente son escasos, ¿verdad? Y por eso mencioné justamente, porque es importante que la audiencia también sepa, ¿verdad? Tengo allí una secretaria académica, por ejemplo, que se convierte normalmente en una excelente persona que maneja la parte de floricultura. Es decir, tranquilamente desde la secretaría, pero obviamente sin afectar su funcionamiento, ese plus. Y trabaja en el jardín de la facultad. Es la floricultura, profesor. Bueno, normalmente decimos esto a la gente que produce flores en sí, ¿verdad? A todo lo que se refiere a un conocimiento adquirido a la parte de las flores, al cultivo de las plantas con flores principalmente, pero va más allá de eso, ¿verdad? Pero de repente, menciono nomás esto porque sale de su trabajo y de repente se va y apoya algunos trabajos de extensión que tienen los estudiantes y produce con ellos, por ejemplo, flores. El estudiante necesita el acompañamiento docente. Claro. Mi perceptor, el perceptor de allí, por ejemplo, se convierte en un extensionista normalmente que le acompaña también a los chicos. Menciono nomás la polifuncionalidad. El profesor de campo, que normalmente viene y se pone su bota, pero es uno de los aliados muy importantes para hacer convenios con las instituciones porque es un conocedor local. Entonces, vamos por eso, profesor, que también depende mucho de lo que nosotros como docentes podamos dar, ¿verdad? Y el ambiente se tiene que dar para eso, porque eso se transmite, ¿verdad? Soy un ferviente creyente de eso, de que el ambiente se nutre también de las vibras. Bueno, en ese sentido, entonces, hacemos esto. Con respecto a los números, nosotros no tenemos todavía cuantificado, por ejemplo, en términos monetarios, de repente, qué es lo que le dimos ya a la sociedad. Nuestra labor principal pues, es la formación de nuestros estudiantes desde el punto de vista producto, ¿verdad? O sea, egresados. Pero lo que podemos dar a la sociedad es enorme. Ahora, cuantificar de repente tendríamos que trabajar de una manera bien ordenada, con gente que también conoce eso, ¿verdad? Como mencionaste, sí. trabajar en forma conjunta, ¿verdad? Y lo importante es que estamos creciendo como facultad, y esto es importante porque me estoy refiriendo como coordinador de una filial. Pero en realidad esto viene de la cabeza.
En Claro. este caso la decana, La el decana. consejo directivo, el equipo que es de la sede. Me concentro más nomás en lo que es allí, ¿verdad? Pero de repente esos convenios, por ejemplo con economía, producción, y para medir un poco el impacto que se tiene en ese sentido en la sociedad, como bien lo mencionaste, nosotros no queremos quitarle bajo ningún aspecto el trabajo de un extensionista. Más bien nosotros podemos acompañarle al extensionista de la Dirección de Extensión Agraria, en este caso, que tiene recursos limitadísimos. Mira, profesor, justamente esto también lanzo público. ¿Y qué tal si nosotros utilizamos esta superficie enorme que tenemos allí de tierra para hacer un centro de capacitación permanente de los productores? Normalmente los productores, ¿verdad?, no tuvieron la oportunidad de acceder a un estudio universitario, muy pocos llegaron a la secundaria, y que le demos esa hermosa oportunidad de que puedan capacitarse allí, in situ, en el campo, en el distrito, y que lo hagamos en forma conjunta, por ejemplo, con el Ministerio de Agricultura, que no tienen esa superficie de suelo, pero tienen técnicos. Nosotros tenemos muchísima energía por parte de los estudiantes, acompañamiento de docentes, y se puede hacer, profesor, y ese sería un impacto realmente válido, porque si no tenemos forma, no hay tanta plata como para pagarle al extensionista, pero se necesita dar esa respuesta. ¿Qué tal si hacemos ese tipo de convenios, verdad? Un centro de capacitación permanente allí. Son alianzas estratégicas que hay que ir gestionando, hay que ir creando. Te decía nomás lo de cuantificar, ingeniero. Pues están las personas como ustedes, son técnicos, que les gusta el campo, y estamos las personas que somos de la parte empresarial, que vemos todo en números, ¿verdad? Y yo veo que se hace muchísimo y que eso generaría un impacto bastante interesante. Por decirte, vuelvo a reiterar eso, ¿verdad? Porque es de interés mío. Por ejemplo, se le da la semilla, se le da 1 kilo de semilla a un producto. ¿Y cuánto vale ese 1 kilo de semilla en el mercado? Entonces se anota eso. Fulano de tal, número de cédula tanto. No es para reclamar, solamente que vos cuantificás ahí tu costo. Entonces vos vas anotando eso. 1 kilo de semilla, tantos miles de guaraníes. Y le dimos a 10 personas por 10. Y ellos le ayudaron a 10 personas. 10 personas que le ayudaron a 10 personas son 100 personas. De eso se alimentaron tanto familias. O sea, se alimentaron de 100 personas dividido por 5, más o menos 40 familias. O 30 o 20, 5 por 2, 10, 20 familias, ¿verdad? Y se va multiplicando cuando son más personas a quienes se le ayuda. Ellos le van ayudando a otras más personas y se va multiplicando la ayuda. Entonces, eso le presentaba a la municipalidad y a la gobernación. Este es el aporte tecnocientífico y en guaraníes que nosotros estamos aportando para la comunidad de pastoreo, en este caso, ¿verdad? Y a eso se llama un crecimiento socioeconómico. O sea, crece la persona socialmente, mejora su calidad de vida. Si tenía un caballo, tiene una moto. Si tenía una letrina, tiene un baño moderno. Si no tenía electricidad, tiene electricidad. Entonces va mejorando su calidad de vida. ¿Y quién hace eso? Y hace la universidad. O sea, la universidad a través de la carrera y de la facultad. Sería algo espectacular presentar a fin de año esos números, ¿verdad? No sé si me comprendés que el sentido no es para reclamar ni nada, pero es para demostrar qué es lo que está haciendo, el gran trabajo que están. Sería como cerrar todo el círculo. Bien, y son esas, ¿verdad? Pero por sobre todas las cosas, mencionar nuevamente, ¿verdad?, que estamos en proceso de crecimiento. Sí. Hay una voluntad enorme también por parte de los directivos de la facultad, la universidad en sí también. Y queremos que los jóvenes se formen al salir, que se sientan capacitados para enfrentar el mundo laboral. Y motivarles, ¿verdad?, para que sean emprendedores. Esto también, más o menos para cerrar esta parte, profesor, de mi parte. Sí. Nosotros le decimos a quienes se van al curso preparatorio de ingreso normalmente, queremos que sean emprendedores. Esa es la mentalidad que debe llevar. ¿Por qué? Porque el ingeniero agrónomo va a tener esa capacidad instalada una vez que salga de la universidad, y que sean emprendedores. Porque van a
van a ser su propio dueño del negocio, van a progresar, y ese es el camino, ¿verdad? Dejarle un poco ese mensaje también a los jóvenes y para quienes estén interesados, ¿verdad? La filial Juan Manuel Frutos está en el barrio Cristo Rey de la ciudad de Dr. Juan Manuel Frutos y estamos allí, como dije, 21 hectáreas. Tenemos una estación meteorológica de primer nivel, profesor, que se consiguió gracias también a un equipo muy bueno, inclusive a un profesor aquí, Juan Vázquez, lo menciono porque es meteorólogo también de esta zona, conjuntamente con la decana y otras personas consiguieron ese lugar a través del convenio con FECOPROT, DINAC y para el jardín meteorológico, por ejemplo, también entonces el intendente dijo, sí, yo voy a dar para esto. Y esa estación meteorológica está allí, está funcionando, tenemos las páginas que son oficiales de FECOPROT y DINAC y están dando actualizaciones del tiempo cada media hora. Los productores ya pueden acceder a un historial total desde el año antepasado hasta ahora y puede tener ya proyecciones, por ejemplo, de lluvia y eso, que es muy importante hoy en día. ¿Por qué? Porque el tiempo en sí, ¿verdad? A veces cambia de un día para otro. Y el productor tiene allí un historial y puede hacer una proyección y eso es importante a nivel local en lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y es digno de destacar también, profesor. Bien, perfecto, excelente. Ingeniero, quiero leerte un poco, continúan los mensajes, las felicitaciones. El ingeniero Eduardo Espino le dice, brillante el ingeniero Richard, persona inteligente, con mucha capacidad de autogestión. Le admiramos mucho los ingenieros. Grace, que siga con los éxitos. Grace, saludo también para la gente de Grace, que es la Granja de Escuela Integral Sustentable, que sería interesante también conversar un poco con los actores de allí, de la Facultad de Ciencias de la Producción, que está en el campus de la universidad y que está teniendo un crecimiento muy importante también y que va a servir como referencia a nivel local. Aquí se tiene un ambiente que es diferente al ambiente de Juan Manuel Frutos, por el tipo de suelo en sí. Es un ambiente diferente, pero antes, el profesor William, ahí, por ejemplo, también es importante, habían compañeros que de repente decían, ¿verdad? Ibibaí Ocoa. El Ibibaí no existe eso. No, necesita un poco de trabajo nomás, pero sí que una buena cantidad de trabajo y allí lo están demostrando ellos también con acciones y va a servir como referencia para productores locales, en el sentido de producción de animales menores, ¿verdad? Chancho, gallina, etcétera, etcétera. Pero también se va a fortalecer bastante la parte de producción hortícola. Y entonces hay que fortalecer también como universidad esos aspectos. De repente me refiero un poco a eso porque también sé cómo trabajan allí los compañeros, sé el esfuerzo también que se está teniendo ahí. Pero va a ser un modelo definitivamente dentro de poco tiempo, profesor. Excelente, profesor Richard. También los saludos de Carlos Ayala, excelente desde Santa Rosa de la Guaraí. El profesor ingeniero Silvio Ramón Fariña, excelente profesor, fuerza, filial Juan Manuel Frutos. Gladys Chilaver, excelente coordinador. El profesor, felicitaciones, ingeniero Richard. Joel Rodríguez, excelente ingeniero. Cristian Báez Villalba. Y siguen las felicitaciones y las menciones. Entonces, profesor, realmente un equipo, por lo que veo, multifuncional, con ideas muy transversales, ¿verdad? Que ayudan mucho al crecimiento, reitero, de los estudiantes y de la comunidad por sobre todas las cosas. Un saludo también para la gente, ya que aprovecho este espacio para las filiales del norte. En mi caso, me formé prácticamente en la filial de Guayaquil, ¿verdad? Conozco bastante a los compañeros de Santa Rosa, son personas muy trabajadoras también que están allí. Un equipo muy bueno también, ¿verdad? Se ayudan entre todos y está creciendo también. Está la gente de Choboré también, saludos para ellos. También la gente de Itacurubí nomás por ahora está mermando un poco en sus actividades. Guayaquil, como mencioné, está la gente de Cazapá, ¿verdad? Y aquí la filial de Caguazú, Vaquería, la filial de J. Eulogio Estigarribia y, por qué no, a las personas quienes están conectadas desde la filial Juan Manuel Frutos, ¿verdad?
Bien, excelente, profesor Richard. Continuamos con los saludos. También el ingeniero Víctor López va a los saludos. Excelente ingeniero. Dice Iván Baez, saludos. Ingeniero alumno de la hermosa Facultad de Ciencias de la Producción, filial Dr. Juan Manuel Frutos. Bien, profesor, lastimosamente se nos va terminando el tiempo. El tema es muy interesante, ya que contribuye mucho a los aspectos sociales, a los aspectos económicos, de investigación experimental, como estuviste bien lo estuviste diciendo, ¿verdad? La investigación experimental mejora la calidad del conocimiento a través de las tesis y de los trabajos de investigación que realizan los estudiantes y también los docentes. Entonces, muchas felicitaciones por el trabajo que estás realizando. También en tu persona felicitar a la señora decana, a la médica veterinaria Rosana Morales, por el trabajo que está realizando, y también a la vicedecana, la doctora Gloria Gamarra, ¿verdad? Por el trabajo que están realizando, a todo el equipo de producción, por todo lo que están haciendo por la comunidad educativa. Finalmente, tus palabras para ir despidiéndonos de nuestra audiencia. Profesor William, en este sentido es importante que mencionaste a la señora decana y a la señora vicedecana, y es importante que la gente sepa, ellas son investigadoras actualmente en la filial Juan Manuel Frutos. Justamente la parte de producción de forraje, ellas son médicas veterinarias, y desde el año pasado empezamos 2 experimentos muy importantes para producción forrajera. Mar alfalfa, menciono los temas nada más, y el otro mandioca, pero con un enfoque de forraje para la alimentación animal. Y ellas están muy empapadas con lo que es la filial allí, y saben también, y por eso se van, y es digno de admirar, y están trabajando allí. Solamente que son más perfil bajo en ese sentido, pero es importante que yo diga aquí que están trabajando allí como investigadoras también, que es digno de admirar. Hombre, apoye, profesor. Cuando se fueron le dije, ya para apoye. Así, y da gusto pues ver, hice a propósito porque eran, ¿verdad? Decano, la vice, hombre, apoye, y eso es positivo porque se transmite, pues, profesor. Y nada más quería resaltar eso, y una vez más, ¿verdad? Darle mucha energía positiva a la gente, principalmente a los jóvenes quienes quieran estudiar la carrera en sí. Estamos abiertos cada diciembre, enero de cada año, entonces solemos recibirle a los jóvenes. Bien. Y estamos, profesor. Entonces, el que se quiere inscribir a la carrera tiene que visitar la sede. ¿Hay alguna página web en donde puede? ¿Cómo hacen el tema de la inscripción? ¿Vía online o es presencial? A partir de este año, desde la facultad se implementó los formularios de inscripción ya por el modo COVID, ¿verdad? Tenemos una página en el Facebook, justamente Facultad de Ciencias de la Producción, filial Juan Manuel Frutos. Pueden visitar allí para ver un poco las actividades más recientes. El número de contacto está siempre en la página de la facultad. Y estamos allí, ¿verdad? Y una vez más, también le digo a los compañeros, porque también soy docente de la sede, pero en este caso me toca hablar un poco de lo que es el aspecto de la filial Juan Manuel Frutos. Y un gusto, profesor, nombre tuyo, a tu equipo de trabajo también, ¿verdad? Y en otro momento seguramente se va a hablar de lo que viene en cuanto a las proyecciones en cuanto a laboratorio de suelos, que suelen preguntarme bastante hacia la filial. Me dice, de Catuy Villarú, laboratorio de suelo, etcétera. Y eso le menciono también a la gente, que tener un laboratorio de suelo tiene un costo muy elevado. ¿Quién es el encargado del laboratorio de suelo? Voy a llegar para eso, ¿verdad? Entonces, la decana y con su equipo yo voy a hablar, y a través de gestiones, menciono un poquitito allí porque el ingeniero Carlos no pudo estar, pero hoy en día ya es un sueño hecho realidad en la facultad. Ya se tiene el laboratorio de análisis de suelo y de plantas, del ambiente en sí, en la sede de Coronel Oviedo, y que es muy importante porque eso nos ayudará a nosotros también en las filiales como para dar una respuesta satisfactoria desde el punto de vista entendimiento de qué es lo que tiene el suelo, ¿verdad? Con los productores. Pero esa es una proyección bastante importante
es costoso normalmente realizar una muestra y un análisis de suelo. ¿Por qué? Porque el productor, para empezar, tiene que contratar a alguien para que se vaya a quitar la muestra. Después de esa muestra se lleva al laboratorio, implica un viaje ida y vuelta, otro viaje ida y vuelta para rescatar los resultados. Y esa es una proyección, es una herramienta enormemente buena para la comunidad en sí, porque los productores van a poder acceder a ese servicio que seguramente la facultad ya tiene cómo va a llegar, pero por medio de convenio, y se va a dar una respuesta en la parte productiva, que es un punto muy importante porque es el punto de partida, conocimiento del contenido de nutrientes del suelo. Y en este caso la facultad ya tiene, y la idea es procesar muestras en las filiales. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros con los estudiantes, con las materias pertinentes, acompañados del docente, podamos ir a un grupo de productores asociados y que los estudiantes, guiados por los docentes, saquen las muestras de manera correcta, se traiga a la filial, se haga ese procesamiento de muestras que normalmente lleva su tiempo, y una vez se procese esas muestras se lleve al laboratorio central. Y eso creo que la facultad está pensando en hacer de esa manera, es nuevito, y estamos, ¿verdad?, como para crecer, como había dicho. Excelente, profesor. Muchísimas gracias por la participación. Entonces, nuevamente, felicitar a todo el cuerpo directivo, docente y estudiante de la Facultad de Ciencias de la Producción en tu persona. Muchas gracias, ingeniero Richard García, coordinador de la filial Juan Manuel Frutos de la Facultad de Ciencias de la Producción de la Universidad Nacional de Caaguazú. Muchas gracias a toda la audiencia por vernos y escucharnos en este maravilloso día. Hasta muy pronto.